Y ahora sí, pasamos al texto del Evangelio, el Evangelio según San Lucas, que nos presenta este encuentro de Jesucristo con Zaqueo. Dice así el texto de San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Pues esta bonita página que nos presenta solamente el Evangelio de San Lucas, porque los demás evangelios no mencionan el pasaje del encuentro de Jesús con Zaqueo, pues vamos tomando aquí, perdón, algunos puntos que son relevantes. Primero, Zaqueo es conducido por el Espíritu Santo, quien se vale de la curiosidad del publicano para buscar a Jesús. Fíjense cómo el texto nos dice: Zaqueo era de baja estatura, tuvo que subirse ahí a un árbol, un sicómoro, pues hay diversas traducciones, ¿verdad?, que nos van presentando una higuera, ¿verdad? Y ahí va Zaqueo. Y tendemos a pensar que fue la curiosidad la que llevó a Zaqueo ahí. Pero recordemos que ni siquiera la curiosidad escapa al plan de Dios. Dios siembra en los corazones humanos el deseo del encuentro con su Hijo. Eso siempre, incluso con creyentes, con no creyentes, etc. Dios mueve los hilos de la historia para sacar adelante su plan de salvación, pero no nos impone la salvación. Simplemente crea los caminos de encuentro, facilita el encuentro. Y ahí está Zaqueo, que seguramente había escuchado hablar de Jesús, le entró la curiosidad, pero además el Espíritu de Dios le fue preparando el terreno, le fue allanando el camino para que finalmente se pusiera en marcha a conocer a Jesús. Uh-huh. Jesús busca quedarse en su casa para mostrarle la gratuidad del amor de Dios. Como luego he dicho a la gente en misa, cuando me toca ahí participar en algunas parroquias, donde también luego celebro misa, les digo: miren cómo Jesús no era mexicano, ¿verdad? Porque de haber sido mexicano, Jesús hubiera llegado a regañar a Zaqueo. Oye, ¿cómo te atreves tú? ¿Cómo te pones a vender a tus hermanos? Fíjense, los recaudadores de impuestos eran despreciados socialmente porque primero se vendían al Imperio Romano, buscaban ganar el beneficio de las autoridades romanas, cobrando impuestos a los propios, a los compatriotas. Sin embargo, cuando alguien no tenía dinero suficiente para pagar sus impuestos, los recaudadores de impuestos por lo general iban acompañados de soldados romanos. Y cuando alguien no pagaba, daban la orden a los soldados de que literalmente se cargaran a toda la familia del deudor y los vendieran como esclavos. Así que la gente les cobraba mucho coraje a los recaudadores de impuestos porque se vendían a la autoridad extranjera y trataban a la gente como si fueran animales. Eso de vender a los integrantes de una familia como esclavos para que el imperio se cobrara el impuesto, pues era algo completamente inhumano.
Y eso hacían los recaudadores de impuestos. Ahora fíjense, el texto nos dice que además Zaqueo era jefe de publicanos. No era un recaudador de impuestos más, era jefe de grupo. Ujú. Era como sucede aquí en México, que los policías que tienen patrulla le tienen que dar una cuota a su jefe para que les permita seguir siendo patrulleros en las calles. Eso todo mundo lo sabe que sucede en México, no sé en España, ¿verdad? Pero es la cuota que tienen que pagar al jefe de sección para poder seguir manejando una patrulla en las calles. Y pues aquí también los jefes de recaudadores de impuestos, pues les cobraban su cuota a cada recaudador. Y así crecía todo este sistema de corrupción. Entonces, ¿qué hace Jesús cuando ve a Zaqueo? Le dice, tengo que hospedarme en tu casa. No lo regaña, no le discute, no lo maltrata, no, no le dice, qué mal judío eres, cómo vendes a tus hermanos. No, no entra en discusión alguna Jesús. Simplemente Jesús va, se hace presente, se deja recibir, como decíamos en el canto pasado, bienvenida sea tu misericordia, Señor. Eso es lo que hace Zaqueo. Bienvenido seas, Señor. Zaqueo sabe que es indigno de que Jesús entre en su casa, pero ni siquiera le pone un pero, como hizo el centurión, ¿se acuerdan? Que como el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pues soy pagano. Entonces, el centurión, que era además conocido de muchos judíos porque había pagado una sinagoga, ¿qué hace el centurión? Sabe que en su condición de pagano no puede permitir que Jesús, un hombre de Dios, entre en su casa, porque según la ley de Moisés, cuando un judío entra en casa de un pagano, incurre en impureza cultural y no puede participar ordinariamente del culto a Yahvé, del culto a Dios en el templo y en las sinagogas. Pues aquí Saqueo no pone ningún pero. Saqueo, para empezar, se reconoce judío. Soy miembro del pueblo de Israel, entra en mi casa. Sí, soy un pecador, pero bienvenida sea tu misericordia. Bienvenido seas tú, hombre de Dios, del que he oído hablar. Bienvenido seas. Jesús entonces llega a la casa de Zaqueo y aunque el texto del Evangelio lucano no nos dice qué pasó antes de que Zaqueo propusiera su cambio de vida, sí podemos pensar que Jesús simplemente le manifestó la gratuidad del amor de Dios. Dios nos ama antes de que nos convirtamos. Dios nos ama antes de que dejemos de pecar. Dios viene a nuestro encuentro para darnos el abrazo de la compasión. Y eso hace Zaqueo se deja abrazar. Recibe con gratitud la misericordia de Dios que le es dada, le es ofrecida gratuitamente. Uh-huh. Al saberse entonces objeto del favor de Dios sin merecerlo, Zaqueo se convierte y hace una serie de propósitos que muestran que su encuentro con Jesús le ha cambiado el modo de entender la vida y valorar lo que vale ante Dios, lo que nos hace más humanos, que es amar, compartir y servir a otros. De acuerdo a la ley de Moisés, cuando alguien defraudaba a otra persona, tenía que restituirle el doble. Zaqueo, en cambio, aquí en el texto evangélico dice, si he defraudado a alguien, restituiré 4 veces más. Le restituiré 4 veces más. Como diciendo, la ley de Moisés me queda corta. Consciente entonces que él ha llevado una vida de fraudes, si ya dio la mitad de los bienes a los pobres y le queda la otra mitad y está dispuesto a restituir 4 veces a cada persona que ha defraudado, ¿con cuánto dinero se va a quedar al final? Prácticamente con nada. A lo mejor hasta sale debiendo. Si la mitad se va a los pobres y con la otra mitad restituirá 4 veces a los que ha defraudado, que toda su vida
se la ha pasado defraudando gente, pues se queda sin nada. Pero ¿qué ganó a cambio? La misericordia de Dios. Ujú. Lo que Él hace por los demás, de darles dinero o devolverles dinero, es lo mínimo. Lo que Saqueo hace a partir de entonces, a partir de este encuentro con Jesús, es vivir en la dinámica del reino. Y la dinámica del reino, como les decía en la primera hora, no se reduce a un simple dar gracias. La dinámica del reino es hacerse partícipe de la bondad y de la misericordia de Dios para con otros. ¿Qué hizo Saqueo el resto de su vida? Seguramente perteneció al grupo de seguidores de Jesús, donde amó y sirvió a otros, agradecido por haber dado la bienvenida a la misericordia y a la bondad de Dios.